Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y hablemos de detalles, referencias y pequeñas cosas que quizás no viste en el capítulo 4 de House of the Dragon, ese que vio la despedida de la reina que no fue Rhaenys Targaryen, en lo que fue la primera gran batalla entre negros y verdes con dragones incluidos. La voz de fondo de Rhaenyra contándole a Jace la profecía de Canción de Hielo y Fuego es el preámbulo perfecto para esta secuencia de guerra, ya que va a contramano de todo lo que soñó Aegon, ese sueño que él dejó a su heredero y demandó que pase de generación en generación de reyes dragones. Detallaba la llegada de los White Walkers desde el otro lado del muro y cómo un Targaryen debía sentarse en el trono para unir a todos los reinos y casas contra ese enemigo en común, usando a los dragones como primera línea de defensa. En cambio, en esta escena de batalla, lo que estamos viendo es a dos Targaryens reclamando el mismo trono, usando a sus dragones para pelear entre sí, mientras distintas casas del reino quedan reducidas a cenizas, todos ignorando el gran terror que en poco más de 100 años va a llegar. Pero vamos al principio porque el capítulo abre con Daemon en Harrenhal, teniendo otra vez sueños muy vívidos que lo hacen confundir la fantasía con la realidad. Con Daemon y sus sueños, lo que se muestra es el impacto que el mundo ancestral de Westeros tiene sobre las personas que lo habitan y destruyen. Para crear este castillo, como contamos en mayor detalle en el análisis anterior, el rey Harren destruyó muchos árboles arcianos de miles de años, estos mismos árboles que son la cara de los viejos dioses. A partir de eso hay cierta maldición alrededor de este lugar y lo que está sufriendo Daemon son sueños provocados por estos árboles ancestrales, con los cuales la nueva jugadora que conocimos un poco más en este capítulo, Alice Rivers, tiene una relación muy importante. Al igual que en aquel momento de la primera temporada cuando nos presentaron su dinámica con Rhaenyra, vemos a ambos personajes una vez más en el Salón del Trono, pero esta vez es la joven reina quien se sienta en el trono de hierro y lleva la corona de su padre Viserys, además de un vestido que usa la versión adulta de Rhaenyra. Hablando en alto, Valyrio lo acusa de traición solo porque su hermano la quiso más que a él. Daemon entonces le corta la cabeza en un paralelismo muy fuerte respecto a aquel momento donde se encontraron por primera vez y él le dio esta reliquia familiar que es el collar. Estos sueños entonces lo están exponiendo con sus sentimientos más puros de envidia y miedo. Dejarse llevar por esos sentimientos lo dejaría marcado para siempre y por eso la realidad y los sueños se mezclan en este momento donde al despertar Daemon todavía tiene las manos manchadas de sangre. Y sobre esto no es menor recordar que Daemon lleva con él la espada Darksister, una de las dos armas ancestrales de los Targaryen, siendo la segunda Blackfyre que ahora está en posesión de Aegon. Darksister siempre estuvo en poder de guerreros Targaryen muy habilidosos, desde Visenya, la hermana esposa de Aegon el Conquistador, quien desde la conquista de Westeros se dedicó a cuidar al rey con esa espada, siendo la fundadora de la Guardia Real de Capas Blancas. Daemon con esa espada debería estar ocupando el mismo lugar, siendo la defensa más leal a su reina, pero los sueños le están mostrando otros deseos. Este es un aspecto en el que House of the Dragon decidió diferenciarse de Game of Thrones como adaptación del mundo de Canción de Hielo y Fuego escrito por George Martin. House of the Dragon decide abrazar todo ese elemento de alta fantasía que tiene la saga. Profecías, videntes, brujas, son cosas que en los libros tienen un gran peso y en Game of Thrones se disminuyó al máximo su injerencia en la historia central, pero en cambio, acá lo estamos viendo muy presente desde el primer episodio. Llega entonces la noticia sobre el avance del ejército de Aegon comandado por Criston Cole. Desde su salida 15 días atrás de King's Landing, avanzaron hacia el norte asegurando la lealtad de distintos puestos cercanos a la ciudad, en la zona conocida como las Tierras de la Corona. Estas casas son Stockworth y Rosby, que en sus declaraciones al inclinarse por los verdes, incluyeron entre los motivos el asesinato del joven Jaehaerys, con lo cual se hace énfasis en que las acciones de Daemon finalmente perjudican el reclamo de Rhaenyra. Y en su camino hacia el salón principal, Daemon ve una cabra negra, que se puede por supuesto entender como un mal augurio para él, pero además en el universo de Canción de Hielo y Fuego, la cabra negra es la figura del dios del pueblo de Qohor, en Essos, el cual demanda sacrificios de sangre diariamente. Si bien en épocas de paz solo se ofrecen sacrificios animales, en tiempos de guerra y crisis se dice que este dios reclama el sacrificio de un niño noble o de la realeza para escuchar y proteger la ciudad. Un guerrero muy creyente de este dios en los libros es Vargo Hoat, cuyo yelmo de batalla estaba moldeado en honor a esta cabra. Vargo Hoat en algún momento va a ser señor de Harrenhal, como sabemos por los libros de Game of Thrones, pero no se mostró en la serie, con lo cual en este camino Daemon parecería estar viendo ciertos indicios del futuro en el lugar, porque además en el salón principal tenemos varios planos a tres perros mientras Daemon habla. Los tres perros son el emblema de la casa Clegane, la misma a la que pertenecen la montaña y Sandor, y adivinen qué, ellos también fueron por un momento señores de Harrenhal. Conocemos al pequeño Oscar Tully, futuro heredero de la casa Tully que rige las tierras de los ríos y nieto de Grover, el actual líder del cual ya habíamos escuchado el capítulo anterior, no puede ni levantarse de la cama sin hacerse encima. A pesar de su discapacidad, sigue vivo, entonces este muchachito no puede llamar a la formación de un ejército sin la aprobación de su abuelo, con lo cual Daemon le
le tira como una idea que lo mate con una almohada. El chico, ante la proposición de Daemon de que él decida por su casa, sin importar si su abuelo vive, dice que su familia no opera de esa manera, y en esa frase le está haciendo honor al lema de la casa Tully, que es familia, honor y deber. En ese orden. Oscar es un personaje de los libros, pero en las páginas hay otros miembros de la familia relevantes como su padre Elmo y su hermano Kermit. El chico en este capítulo dice que su padre murió muy joven, así que entendemos que en esta adaptación juntaron a esos tres personajes en este solo. Y sí, los nombres Kermit, Oscar y Elmo son una referencia de George Martin a una de sus series favoritas, Los Muppets. Si te está gustando el análisis, te puedo pedir que le des un like y si no estás suscrito, te suscribas y así me ayudas a tratar de llegar al objetivo de terminar esta temporada con 425.000 suscriptores. Si lo hiciste, comentame acá abajo, te doy la bienvenida y muchas gracias. Nos vamos a las costas de Driftmark porque la reina de este capítulo se encuentra con Alyn the Hull y se da cuenta de que es un bastardo de su esposo Corlys. Este plano de Corlys poniéndose al lado de Alyn confirma la suposición y Rhaenys le reclama a su esposo habérselo contado. Con esto confirmamos que por las venas de Alyn y su hermano Adam corre sangre Velaryon, lo que podría darle a Corlys más opciones para encontrar a su heredero, y Rhaenys, en lugar de demandar que oculte a sus bastardos, le aconseja que lo ascienda de rango, algo que Catelyn Stark nunca podría haber hecho. Mientras la reina que no fue viaja a Dragonstone para hacerse cargo del consejo de Rhaenyra, vamos a King's Landing, donde el legado de Viserys cada vez está más en pedazos. Alicent tiene en sus manos el modelo de Valerion, el mítico dragón del cual Viserys fue su último jinete, pensando en cómo su marido se fue hablando sobre una profecía que ella no entendió, lo cual generó el quiebre total en la familia. Esa familia que Viserys se esforzó tanto por mantener unida, una imagen que se llevó a la tumba en aquella última cena, pero que ahora es solo una fantasía, una reliquia del pasado, como este modelo de Valerion que cae al piso para romperse una vez más. Se nos devela que Alicent está embarazada de Criston Cole y para evitar seguir adelante con esto, toma el té de la luna, ese brebaje que interrumpe el embarazo que ya habíamos visto tomar a Rhaenyra en la primera temporada. En medio de todas esas decepciones, Alicent le pregunta a Orwell si creía que alguna vez Viserys quiso que Aegon sea su heredero, a lo cual el maestre responde que no podría saberlo, lo cual es muchísimo viniendo de uno de los miembros del Consejo de los Verdes. Después de tomar el té, la cámara nos muestra a Alicent agachando su cabeza frente a la ventana, de la misma manera que habíamos visto a Cole en el episodio anterior, ambos cargando con una vergüenza enorme y un secreto que puede salir a la luz en cualquier momento, como bien vemos más adelante cuando Larys arrincone a Alicent dándose cuenta de todo. En el Consejo de los Negros las cosas no están mejor, con Baela trayendo las noticias de que Criston y su ejército se están moviendo de noche y cree que hacia el noroeste. En la mesa, Lord Massey y Celtigar están incómodos con la falta de acción y liderazgo de Rhaenyra porque sus tierras están cerca de King's Landing y ese ejército moviéndose los pone en riesgo, mientras que ya vemos que está ausente Lord Staunton, el líder de Rook's Rest, donde va a terminar el capítulo. Cuando llegue Corlys es hermoso el detalle de Ion en sus diálogos, cuando dice qué ha pasado con este consejo, que en ausencia de la reina solo hay quejas y buscan rasgar algo de poder, con esa última frase diciéndola mientras mira a Lord Celtigar, cuyo territorio es la isla Clo o Garra. Otro ausente en el consejo es Lord Steffon Darklyn, uno de los guardias reales que quedó del lado de Rhaenyra y actuó de guardaespaldas en su viaje a King's Landing el episodio pasado. A él le va a afectar particularmente el movimiento de Criston, ya que los soldados que vemos acá en este río de sangre son los de su casa y su padre, el líder de la casa Darklyn, es ejecutado por Cole. Ahí es donde llega el cuervo enviado por Aemond para ejecutar el plan que ambos tejieron en la oscuridad. En lugar de ir directamente hacia Harrenhal con ese ejército creciendo, eligen desviarse por la costa para atacar un puesto pequeño pero importante dentro del consejo de Rhaenyra, que es Rook's Rest, y así provocar que los negros marquen su presencia. Enterarse a través de Aemond de estos planes no le hace gracia a Aegon, que demanda ser escuchado e informado, ya que como viene tratando de establecerse desde el principio de la temporada, él es el rey. Aemond, ante estas críticas, cambia al Alto Valyrio para que solo lo pueda entender su hermano y al mismo tiempo exponer al rey ante su consejo por la falta de habilidad a la hora de hablar el idioma. Aemond sabe que él está más preparado para dirigir y lo deja en claro en esta escena que adelanta el accionar del príncipe hacia el final del capítulo, donde no va a dudar en incendiar a su hermano en medio de la batalla, y ya sin un heredero propio por la muerte de Jaehaerys, él podría ser coronado como el nuevo rey de los verdes. Como dijimos, Aemond cambia al Alto Valyrio y con esto expone a su hermano, que es el único Targaryen en no dominar por completo el idioma. De hecho, en este episodio, todos los miembros de la familia que aparecen hablan en algún momento Alto Valyrio y él es el único en equivocarse. En su charla con Larys, Alicent pone en palabras lo que entendió después de escuchar a Rhaenyra hablar sobre la canción de Hielo y Fuego. Las intenciones de Viserys murieron con él y la presencia de dos reclamos al trono hace que el reino se fracture más allá de cuál bando tenga razón. Ya no hay nada que ella pueda hacer más que esforzarse por mantener a los verdes en el trono.
Por eso acude a los libros de historia de Viserys y a partir de este momento va a tratar a su hijo como una marioneta, de alguna manera repitiendo la historia de Otto con ella. Es bastante trágico ver cómo ella no puede acercarse a ninguno de sus hijos, mientras Rhaenyra, incluso en el pico de la crisis, sigue teniendo un espacio cercano con ellos. En Harrenhal se nos sigue mostrando a Aemon y Daemon como las dos caras de una misma moneda, con Daemon persiguiendo a esa figura que parece ser su sobrino, pero se devela ser el mismo. Claro, mientras Aemon lo mira como un ejemplo y un norte, Daemon se ve reflejado en ese joven impetuoso que también se cree más digno de ser rey que la figura a la que debe proteger. Si Aemon creció como un guerrero despiadado, es solo por tener el ejemplo de este tío, con lo cual Daemon también es responsable de la creación de ese monstruo que termina siendo Aemon. En la cocina es Alice Rivers la que nos cuenta un poco más sobre el origen de esa maldición en Harrenhal, indicando que casualmente la cama donde duerme Daemon está hecha con madera de árbol arciano, y ese podría ser el origen de esos sueños. Conocemos un poco más sobre su historia, y acá la adaptación está haciendo un cambio interesante respecto al libro, que es relacionar a Alice con Daemon, quien en las páginas la conoce mucho más superficialmente y en otro momento. Por ahora es todo lo que vamos a decir, pero ténganlo en cuenta para el resto de la temporada. El brebaje que Alice le da nos hace a nosotros mismos dudar el momento en que el sueño termina y empieza la realidad, con Daemon de repente en medio del salón de su castillo, mientras los señores de distintas casas de las tierras de los ríos esperan alguna indicación. Esa misma mesa en la que antes sobraban asientos vacíos, ahora necesita un líder, mientras el representante de la casa Blackwood, una de las dos que vimos enfrentarse el capítulo anterior, habla sobre cómo su hermano Samwell fue el que se arrodilló ante Rhaenyra para jurarle lealtad, pero que ante su muerte, ahora es él el regente de la casa hasta que su sobrino Benchicot sea mayor de edad. Primero, este representante es Willem Blackwood, nada menos que aquel jovencito que vimos matar a un Bracken la temporada pasada, y como vemos, sigue impactado por la imagen de Rhaenyra. Y en segundo lugar, Benchicot Blackwood es un personaje de los libros que a partir de su voracidad en batalla se hizo muy querido por los lectores, y muchos creyeron que podría ser el muchacho Blackwood que protagonizó la escena del molino, pero en realidad ese personaje resultó ser uno nuevo para la serie llamado Davos Blackwood. Por esta época, Benchicot debería tener más o menos la edad de Oscar Tully, y ambos pueden representar una nueva generación de señores de los ríos. Esperemos que, al igual que en las menciones al hijo menor de Alicent, Daeron, este sea un adelanto para su llegada en los próximos capítulos o temporadas. Willem Blackwood le asegura a Daemon que si él interfiere en su pleito con los Bracken, no importa que el líder de las tierras de los ríos no llame a pelear por Rhaenyra, los Blackwood van a llevar a su ejército igual, con lo cual la serie vuelve a seguir los hechos del libro, que establecía que Daemon había sido parte de esta batalla del Molino Ardiente. Ir hacia el castillo de los Bracken le daría a Daemon una muy necesaria escapada de este lugar que está jugando con todos sus pecados y sus fantasmas, como vemos en esta escena donde se le reaparece su segunda esposa, Lyanna Velaryon, quien murió en Pentos después de que Daemon la obligue a parir lejos de su familia y de sus maestres en Driftmark. Harrenhal todo el tiempo le está mostrando las manos manchadas de sangre a este príncipe canalla. Aegon escucha a su consejo verde hablar sobre los problemas que esta guerra ya está generando en la ciudad y los puestos cercanos. Con los dragones más activos y el ejército de Criston aumentando su tamaño mientras avanza, se demanda más rebaño y también más espadas, pero con el bloqueo naval de los negros, los materiales no están llegando. Toda esta política a Aegon lo aburre porque solo está pensando en su discusión con Aemon y cómo quedó desautorizado. De hecho, él explota cuando escucha cómo los consejeros adulan a Aemon y su presencia cercana al ejército de Cole después de tomar Duskendale, el lugar donde gobiernan los Darkling, que vimos siendo ejecutados al principio del capítulo. Después de alejarse del consejo, Aegon llega a sus habitaciones y tenemos este plano que resume perfectamente su reinado, poniendo a los placeres y aduladores en exposición, representados por los tapices de orgías y sus 3 falsos caballeros, y ocultando la historia y el conocimiento, representados por los libros que Alicent está buscando. La dependencia de Aegon por la bebida, que se viene presentando desde la primera temporada y se intensificó en esta segunda, con la jarra de vino siempre presente en cada una de sus escenas, sigue teniendo su lugar destacado en este momento, que será el punto de no retorno para su deseo de validación como rey. Su propia madre le dice lo que él ya temía: es un muñeco y solo está ahí por apariencias, sin tener ningún tipo de poder real. Esto lo va a impulsar a demostrarle a todo el mundo que él sí puede ser un rey en tiempos de guerra, y va a salir a bordo de Sunfire hacia el campo de batalla. El gran problema es que también lo va a hacer ebrio. Y me encanta cómo en todas estas escenas dentro de la Fortaleza Roja podemos ver adornos de dragón, con lámparas, copas y 1000 detalles más, los cuales eran comunes desde los tiempos de Aegon el Conquistador y van a estar ahí hasta el reinado de Aerys, el rey loco, que derroca a Robert Baratheon, y una vez que es coronado rey de Westeros, el nuevo monarca manda a quemar todo rastro de la dinastía Targaryen en King's Landing. Vamos a Dragonstone porque por fin llega Rhaenyra y se entera sobre toda la situación del ejército de Criston Cole marchando hacia Rook's Rest. En el libro se cuenta cómo Lord Staunton, desde su humilde castillo, vio cómo el ejército de Criston quemó sus tierras por días hasta que envió
envió el cuervo a Dragonstone pidiendo ayuda de su reina. Como ya sabemos, el libro está escrito a partir de narradores no del todo confiables, y sobre esta estrategia de los negros se decía por un lado que Rhaenyra, aún de duelo por la muerte de su hijo Luke, dio el poder de decisión en el consejo a Corlys y Rhaenys, mientras otros insistieron en que la reina se negó a enviar a Jace por temor a perder otro hijo. La serie entonces propone una versión en donde Rhaenyra es quien se ofrece primero viajar hacia el campo de batalla, lo cual hubiera puesto a ambos líderes de cada reclamo al trono a enfrentarse directamente, y le niega a Jace su voluntariado por falta de experiencia, aunque después entendemos que es para asegurarse de todavía tener un heredero cerca. Así es como Rhaenys, la reina que nunca fue y la persona que más creyó en el reclamo de su sobrina nieta, se ofrece a ser la enviada. A Rhaenys la habíamos conocido como esa mujer resignada a jugar en un mundo donde el poder lo manejan los hombres nobles, que le aconsejó a la joven Rhaenyra que no pierda tiempo en ilusionarse con manejar el verdadero poder. Ver el crecimiento de Rhaenyra finalmente le devolvió a Rhaenys la fe de pelear por algo. Por eso es tan valiosa esta mirada que la eterna princesa le da a su reina. Es de aprobación, es de admiración y es de honor. Mientras Aegon sale despedido de su habitación donde solo hay lugar para el alcohol y otros placeres, nos encontramos con Rhaenyra en la biblioteca rodeada de la historia de su familia, mirando el cráneo de Meraxes, uno de los 3 dragones protagonistas de la conquista de Westeros, parada en medio de Dragonstone, el trono ancestral de los Targaryen. Esta diferencia entre Aegon y Rhaenyra en el respeto por su herencia se hace todavía más fuerte cuando escuchamos a Rhaenyra pasarle el cuento de la canción de Hielo y Fuego a su hijo, mientras Aegon sale volando en Sunfire sin siquiera tener un heredero propio. Mientras la voz de Rhaenyra hace eco en la escena, vemos a Aegon borracho preparándose en una armadura que le queda grande y un dragón demasiado hermoso para él, mientras que Rhaenys se acerca a Meleys con la calidez de alguien que compartió toda su vida con su dragona, a la que le dice vieja amiga. Para dar contexto, Rhaenys reclamó a Meleys a los 13 años, después de la muerte de su anterior jinete, su tía Alyssa Targaryen, la madre de Viserys y Daemon. Cuando se casó con Corlys, Rhaenys insistió en llegar a la boda volando en su dragona, fue parte de los viajes del rey Jaehaerys por todo el reino, y en la serie se establece que pelearon algunas batallas juntas. Esa es la histórica relación que ambas tienen. Y más allá de todas las diferencias que se marcan, en esta ida y vuelta entre dragones y sus jinetes hay una sola cosa en común, que es el lazo entre los Targaryen y sus dragones. Al ver a Aegon, Sunfire se acerca cálidamente, lo cual despierta una ternura en Aegon, algo que solo habíamos visto del rey junto a su hijo. Desde la perspectiva de Aegon, Sunfire es el único que lo valoró como él necesitaba. Así como Viserys lo hizo con ella a la sombra del cráneo de Valerion, Rhaenyra frente al cráneo de Meraxes le cuenta el sueño de Aegon el Conquistador a su hijo Jace, apoyándose en esa profecía para decidir el inicio de la guerra entre verdes y negros con dragones. Para seguir con este legado, tiene que unir a todo el reino bajo su reclamo, y el único camino es el fuego. Así llegamos a Rook's Rest, donde el ejército combinado de Criston Cole hace su avance. En los escudos podemos ver los signos de las casas que fue gobernando en su avanzada: Darkling, Stokeworth, Roseby, además de los Hightower y las huestes que partieron de King's Landing. El ataque sobre este ejército de Meleys es certero, siguiendo al pie de la letra lo descrito fugazmente en el libro. Meleys recibió una veintena de impactos, pero las flechas solo consiguieron enfadarla y que escupiera fuego de izquierda a derecha con un movimiento de barrido. Los caballeros se abrazaron en las sillas de montar mientras les ardían el pelo, la piel y los arreos de los caballos. Los soldados soltaron las lanzas y se dispersaron. Algunos trataron de protegerse con el escudo, pero ni el roble ni el hierro podían aguantar el aliento de un dragón. Pero en la adaptación de esta batalla hay una diferencia clave, y es que en la serie nos muestran que la presencia de Aegon parte de su imprudencia y no era parte del plan de Criston y Daemon, donde en el libro los hermanos atacan al mismo tiempo a Meleys. La situación de mostrar a Aegon exponiéndose en esta batalla habilita hallazgos interesantísimos para los personajes, como la manera en que Criston reacciona y aprovecha la llegada de Aegon para levantar la moral de sus hombres, Rhaenys decidiendo atacar de lleno al rey cuando en la temporada anterior, cuando creía que todavía había otro camino para cerrar este conflicto, le perdonó la vida, y el propio Aemon eligiendo no salir inmediatamente en ayuda de su hermano, sino a esperar para usarlo de distracción y, por qué no, aprovechar la confusión de la guerra para marcar su propia agenda. La pelea entre Meleys y Sunfire es cruda, con la Reina Roja clavando sus garras en el tórax del joven dragón, que termina enchastrando de sangre al ejército verde en un plano espectacular, que además nos muestra una característica especial de la sangre de dragón, capaz de quemar carne y fundir metal. De hecho, es la sangre de dragón la que habilitaba la creación del acero valirio, ese metal ancestral que desde la caída de Valyria no se produce más. En el siguiente ataque se respeta lo dicho en el libro, que es Meleys rompiéndole un ala al pobre Sunfire. Lord Stanton, después de un fugaz alivio, es el primero en darse cuenta de la llegada de Vhagar, que en toda esta secuencia fue tratada como el tiranosaurio Rex en Jurassic Park, el tiburón de Spielberg o la criatura en Alien, develando su presencia poco a poco. La danza de dragones se convierte en un tango entre tres, y el primer caído es Sunfire, que sufre las quemaduras del fuego de Vhagar y cae junto a Aegon. Este momento
foto donde lo vemos todo incendiado es todavía más terrible, teniendo en cuenta que era considerado por el reino el dragón más bello jamás visto, además de ser el emblema del estandarte de los verdes. Después de presenciar cómo Aemon atacó a su propio hermano, Rhaenys, a pesar de tener la posibilidad de escapar, en lugar de hacerlo se da cuenta que tiene que intentar terminar todo el conflicto ahí mismo, eliminando al mayor arma que le queda a los verdes, además del último posible heredero fuerte de ese bando. Por eso es que vuelve a arremeter contra Aemon y va a todo o nada, ajustándose las riendas. Cuando la diferencia de tamaño entre dragonas parecía ser una desventaja, Rhaenys usa eso a su favor y mientras ambas criaturas caen del cielo, ella aprovecha la agilidad de Meleys para liberarse antes de tocar el suelo, dejando a Vhagar estrellándose. Acá hay otra diferencia respecto a lo descrito en el libro, que narra el momento en donde no solo Vhagar, sino los tres dragones protagonistas de esta pelea caen juntos al suelo, enredados en una bola de fuego que tapó todo el lugar. Después de esto, la antigua dragona vuelve a tomar vuelo en una de las secuencias más impactantes que vimos con dragones hasta ahora y se esconde detrás del castillo de Rook-Rest para atacar una vez más de sorpresa, como lo hizo con Luke y Arrax mientras Rhaenys estaba buscándolos. De esta manera es que Meleys y Rhaenys comparten una última mirada antes de morir a manos de Vhagar, la dragona que anteriormente le perteneció a su tío Balon y su hija Laena, y así nos tenemos que despedir de la reina que debería haber tenido Westeros. Con esta baja, Aemon demuestra ser el arma más letal que tienen los verdes, y si comparamos su reacción después de esta batalla con el momento en que asesina a Luke, la diferencia es clara. Donde antes veíamos a un joven que no pudo controlar la situación y a su centenaria dragona, ahora vemos a un guerrero que tomó una decisión en medio de la guerra y salió victorioso. Lo que nos queda es Criston Cole sobreviviendo a este infierno, mirando cómo sus hombres fueron reducidos a cenizas, dándose cuenta que está jugando al ajedrez en un tablero mucho más allá de sus posibilidades. Esto se muestra con otra secuencia más, mostrándonos lo fuerte que trabajaron en la cinematografía el director de fotografía BJ Dillon y el director de este episodio Alan Taylor. Este fue el primer capítulo de la serie que dirige Taylor, un veterano de Game of Thrones, habiendo dirigido Baelor, el capítulo 9 de la primera temporada, entre otros grandes episodios de GOT. Cuando Cole llega al lugar, vemos a Aemon con la espada en la mano, lo cual sigue jugando con la ambigüedad de las intenciones del guerrero. Sobre las motivaciones de Aemon para haber hecho esto con su hermano, el actor Ewan Mitchell, en una entrevista con The Hollywood Reporter, dio una perspectiva interesante que lo relaciona directamente a su madre Alicent. A Aemon lo motivan varias cosas, pero un elemento con el que siempre jugué al interpretarlo es pensar en que él quiere de verdad a su mamá. No se olvida de que fue la única que entendió lo que fue para él perder el ojo, y creo que todo lo que hace es para hacer a su madre feliz. Sin dudas, después de ver cómo Alicent está desencantada con la forma en que Aegon ejecuta su rol de rey, es entendible cómo Aemon cree que sacándolo del medio haría feliz a su madre. Para seguir construyendo sobre la ambigüedad de todas estas acciones, nos ponemos en la perspectiva de Criston Cole, que hasta ahora había visto a Aemon como su aliado más cercano y de repente no está del todo seguro cuáles son las intenciones de este príncipe. Encontramos a este joven con la daga de Aemon el Conquistador en la mano, simbolizando que él será el que gobierna a partir de ahora, mientras su hermano lucha por su vida después de ser incinerado y aterrizar sobre su dragón, el cual entendemos por la posición en la que están, en su último esfuerzo protegió a su jinete envolviéndolo con su cola y alas. La pregunta nos queda, ¿Aegon y Sunfire seguirán vivos? Eso lo vamos a ver en el próximo episodio, pero lo que nos deja este primer acto de guerra entre dragones es el nivel de destrucción que esta conlleva, con ninguno de los dos bandos saliendo verdaderamente victoriosos. Gracias por todo, gente. Pueden ir a Wine Remeras para ver los buzos de House of the Dragon que estamos usando en cada video. Usen el código de descuento cámara en mano, al igual que si quieren conseguir la silla del Team Negro que estamos usando en estos videos. Toda la información sobre eso acá abajo en la descripción y nos vemos en el próximo. Si vos querés,